dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Amén. En cierto momento los discípulos vinieron a Jesús porque habían ido a buscar comida. Y Jesús les declara esto en Juan 4:32 y les dice que para él su comida es hacer la voluntad del Padre. Amén. Hacer la voluntad del Padre es que a todos, hermanos, estamos llamados a hacerlo. Amén. Y cuando hablamos de la oración, nosotros podemos orar delante de su presencia, podemos venir y quebrantarnos, pero si no lo hacemos conforme a la voluntad de Dios, entonces no vamos a tener resultado, no vamos a esperar en que haya cambios, sino que Dios, hermano, no va a respondernos. Y los voy a ver unos pasajes de la palabra del Señor y quiero que le pongamos atención. Vamos a Mateo capítulo 6, porque allí Jesús está enseñando a los discípulos a orar, cómo tener una oración efectiva, cómo venir y presentarnos delante de su presencia y cuando lo tengan me puede dar un fuerte amén. Y dice, y cuando oréis, no seáis como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Verso 6 dice, más, esto es muy importante, más tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrar la puerta, ora a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto, te recompensará en, ¿qué dice? En público. Y orando no uséis vanas repeticiones como los gentiles que piensan que por su palabrerío serán oídos. ¿Ok? Dios no quiere muchas palabras. Dios lo que quiere es que cuando nos presentemos ante Él, nosotros penetremos la voluntad de Dios. Y cuando penetramos la voluntad de Dios, entonces nosotros vamos a saber cómo debemos de orar. Miren lo que sigue diciendo. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Verso 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Y qué dice? O sea, Dios lo que quiere es que la voluntad de Él se haga aquí en la tierra. Pero nosotros oramos ¿para qué? Para que la voluntad nuestra se haga allá, ¿sí o no? Es al revés. No, yo quiero que la voluntad de Dios se haga aquí en la tierra, porque la voluntad de Dios es la que tiene poder, la voluntad de Dios es la que tiene autoridad, la voluntad de Dios ya está escrita en la palabra del Señor y tengo que orar de acuerdo a la voluntad de Dios, no a mi voluntad. Y cuando entiendo esto, prácticamente, ¿qué va a pasar? El oído de Dios va a estar inclinado. ¿Por qué? Porque yo quiero que se haga la voluntad de Dios. Y por eso es que leemos en el Salmo 40, Jesús, estas palabras, las escribió David, pero está hablando de Jesús, porque él dice, el hacer tu voluntad, oh Dios, me agrada. Ahora bien, dice acá el verso, que Dios sabe todo lo que necesitamos, ¿sí o no? Está guardado para usted. Es ya allí. Sí. Pero ¿por qué Dios dice que tenemos que pedir? Si Él ya sabe todo, ¿sí o no? Él dice que sabe tu necesidad, sabe lo que quieres. Pero mire, vamos más adelantito, vamos a Mateo 7. Entonces, Él está diciendo aquí que debemos de pedir conforme a su voluntad, ¿sí o no? Entonces, Él sabe todo. Él sabe mi necesidad, sabe desde a qué hora me levanto, sabe a dónde voy, sabe de todo, ¿sí o no? Y sabe que tengo necesidad. Pero mire lo que Él nos dice acá. Entonces, Él puede estar a la puerta esperándote, pero tú tienes que accionar. Dice acá en Mateo capítulo 7, verso 7. Es muy conocido. Dice, pedid, ¿y qué dice? Y se os dará. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Pedir, sí. Entonces, pero ¿cómo tengo que pedir? Eso no lo sé. Porque Santiago, capítulo 4, miren lo que dice. Y voy a que se lo pongan ahí. Santiago, capítulo 4, y luego regresamos ahí donde estamos. Usted dirá, ¿por qué la palabra no? Dios lo que quiere es que nosotros escudriñemos las escrituras.
Entonces estamos en Mateo 7:7, dice pedid y se os dará. Entonces Santiago capítulo 4 verso 3 dice pedid y no recibéis. ¿Por qué? Pero no estoy delante de su presencia, me encuentro delante de su presencia y estoy pidiendo lo que quiero, pero no lo estoy pidiendo de la forma correcta. Entonces la iglesia tiene que aprender que cuando oramos, primeramente tenemos que traspasar, llegar, cómo es la voluntad de Dios. Entonces, cuando dice la Biblia que la voluntad de Dios es agradable y perfecta, le explico esto. La primera vez que nosotros escuchamos y agradable es en Génesis, cuando Eva va y se acerca al árbol, escucha las palabras del diablo, y cuando ella ve, dice, ella pronuncia que el árbol sí era agradable, ¿sí o no? Es la primera vez que nosotros escuchamos en la Biblia la palabra agradable. Ahora bien, ¿qué quiere decir cuando Pablo dice en Romanos 12:2 que la voluntad de Dios es agradable y perfecta? Porque cuando venimos delante de su presencia, cuando nos arrodillamos delante de Él, cuando estamos pidiendo conforme a su voluntad, tú no vas a querer moverte de ese lugar. Vas allá que media hora, 45 minutos o una hora, es poquito lo que vas a estar delante de su presencia. ¿Por qué? Porque es agradable estar delante de Él. Es agradable venir y postrarme delante de Él. Y cuando tú le estás pidiendo, Él te está escuchando y todo lo que estás pidiendo viene. Por eso dijo Jesús, sacrificio y ofrenda no quisiste. Podemos hacer muchas cosas nosotros. Podemos venir y dar lo que nosotros queramos. Pero Dios lo que quiere es un corazón obediente. Un corazón que venga y que se conecte con el corazón de Dios. Cuando tú te conectas con el corazón de Dios, entonces tú vas a ver que cuando te postras delante de Él, porque es agradable y la voluntad de Dios es perfecta. Dios va a hacer aquello por lo que estás pidiendo. Dios va a hacer aquello por lo que estás clamando. Por eso dice acá, pedid y no recibís porque pedís mal para gastar. ¿Y qué dice? En vuestros deleites. ¿Sí? Entonces, Dios sabe lo que necesitas. Dios sabe todo lo que va a pasar mañana, lo que va a pasar en una hora. Dios ya lo sabe todo. Pero yo tengo que conectarme con la voluntad de Dios. Y por eso dice Jesús, el hacer tu voluntad, oh Dios, me ha agradado. Ok, sacrificio y ofrenda no quisiste, pero yo quiero hacer lo mejor para ti. Yo quiero postrarme delante de tu presencia y pedir conforme a tu voluntad. Y regreso a Mateo 7:7. Dice, pedir y se os dará. Buscar. ¿Y qué dice? Y hallaréis. Sí. Entonces, cuando está hablando de buscar, uno tiene que buscar la manera y la forma correcta de hacer las cosas. No está diciendo que tú vas a ir buscando de todo lo que tú quieres, no, buscando la manera correcta de hacer las cosas y conectarnos con el trono de Dios. Sí, el reino de Dios gobierna la tierra, tú estás aquí con una misión. Amén. A veces anhelamos y decimos, yo quiero ser residente del país, yo quiero ser, hay una ciudadanía mejor. En Pablo lo escribe en Filipenses capítulo 4 verso 30, creo. No lo apunte porque quiero estar seguro, ¿ok? Pero Filipenses, pero el apóstol Pablo dice que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, perdón, es Filipenses capítulo 3. Pero la Biblia dice, el apóstol Pablo hablando aquí dice, más nuestra ciudadanía, ¿en dónde está? Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Esto es lo que entendamos. ¿Sí? Un ciudadano de Estados Unidos puede ir a donde quiera, ¿sí o no? Pero los ciudadanos del reino usted puede entrar a donde usted quiera. Cuando usted se conecta con los pensamientos de Dios, usted no necesita nada más. Porque usted depende del reino, no depende de la tierra. Y Dios lo puso aquí para grandes cosas. Y usted no sabe el poder que Dios le ha dado a usted. Usted no sabe la autoridad que Dios ha puesto en usted hasta que usted se levante y comience a penetrar los pensamientos de Dios. Y la Biblia lo declara. Isaías 55 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, porque los pensamientos de Dios son más altos que vuestros pensamientos. Y Jeremías capítulo 29, verso 11 dice que los pensamientos de Dios para nosotros son grandes. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor.
Entonces, cuando conectamos nuestro pensamiento con los pensamientos de Dios, nuestra voluntad, con la voluntad de Dios, vamos a ver la gloria de Dios. Y miren lo que sigue diciendo acá, la palabra del Señor. Entonces, yo soy ciudadano ¿de dónde? Del reino de los cielos. Yo no necesito nada de esta tierra. ¿Por qué? Porque soy un hijo de Dios. Y dice, pedir y se os dará, buscar y hallaréis, llamar y se os abrirá, porque todo aquel, o sea, no hay excepción de personas. Lo que Dios quiere es que tú te conectes con Él. Porque todo aquel que pide, recibe, el que busca halla, y el que llama se le abrirá. Imagínese usted paradiendo allí en la puerta y Dios está esperando que usted toque, o que usted hable, o que usted diga, porque la puerta está cerrada. Y Dios respeta lo que la palabra dice. ¿Sí? Y la Biblia dice que puerta que Dios abre, nadie la puede cerrar. Entonces tú puedes tener necesidad y solo llegar a la puerta y estar allí, pero si tú no tocas, la palabra está diciendo que no vas a poder entrar, no se te va a abrir, porque Dios respeta su palabra y esa es su voluntad. La voluntad de Dios es que tú toques, la voluntad de Dios es que tú pidas, la voluntad de Dios es que tú llames, y cuando llamas dice que te abrirá. Entonces, ¿de qué manera debo orar, Señor? Bueno, Él dice acá que debemos de orar conforme a la voluntad de Dios. Jesús oró conforme a la voluntad de Dios en el Getsemaní. Cuando Él iba a ascender, cuando Él iba a volver, dice la palabra del Señor que se fue la primera vez, ¿sí? Oró, vino, halló a sus discípulos durmiendo, regresó otra vez a orar y Él las mismas palabras dijo. No cambió. Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Cuando la iglesia o cada uno de nosotros entendemos, escuche bien, entendemos que debemos de hacer todo conforme a la voluntad de Dios, el diablo no te puede parar. El diablo no puede hacerte nada. El diablo no puede levantarse en contra tuya. ¿Por qué? Porque Dios se va a levantar a tu favor. ¿Por qué? Porque has hecho lo correcto delante de Él. Entonces, la Biblia nos llama a que nosotros debemos de orar. Entonces, la pregunta es, ¿cuánto debo de orar? Miren lo que dice Efesios capítulo 6, verso 18. Hermano, en los próximos domingos le voy a dar todo lo que la armadura, lo que significa la armadura de Dios, porque Pablo nos insta a que siempre tenemos que estar armados. Amén. Entonces, lo que le estoy dando hoy es un adelanto cómo debemos de orar. Entonces, Pablo, en Efesios capítulo 6, verso 18, nos dice que debemos de orar cuando tenemos tiempo, orando en todo tiempo. ¿Cuántos son aquí en todo tiempo? Pero ya hay una cápsula, ¿sí o no? ¿Cómo sigue el versículo? Con toda oración y súplica, ¿en qué? En el Espíritu.